Acuerdo que las casaciones deducidas deben ser declaradas improcedentes. Paso a resumir ahora los argumentos de los magistrados que conforman la mayoría del fallo, los que pueden sintetizarse del siguiente modo. El doctor Limar expresó que es correcto ponderar, como lo hizo el juez instructor, como serio y objetivo indicador de presunción elusiva, la severidad de la pena con que está combinado el delito que se presume cometió unos encartados. Citó en basamento de su posición el informe 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concatenando en este punto el arco penal previsto para la figura que aquí se investiga, que oscila entre los 8 y los 20 años de prisión. Admitió además, en conjunción con ese informe y jurisprudencia imperante de la materia, que la calificación no resulta un baremo exclusivo para medir la resolución de fuga e invoca su propia jurisprudencia en este tópico. También desarrolló los requisitos que fijó esta sala en precedentes anteriores para el mantenimiento de la prisión preventiva, que debe obedecer al recuerdo exclusivo la finalidad procesal, que es de carácter excepcional, sé que está limitado por el principio de proporcionalidad y que debe responder a un plazo razonable de duración. Citó jurisprudencia comparada en cuanto a que es necesario valorar conjuntamente con la gravedad de la pena y habitualmente aplicable otros parámetros, haciendo referencia al plenario de Díaz Besone de la Cámara Nacional de Casación Penal. Y en base a todo ello ponderó en su faena revisora que el juez instructor no se limitó a dar razones atinentes a la gravedad de la pena, sino que aportó otros fundamentos que confluyen en igual dirección, destacando así la buena posición económica de los primeros, en referencia a Díez y Guerrero, y el carácter de extranjero del coimputado Silva. Se ha señalado en dicho decisorio que la nacionalidad de José Alfonso Silva Enríquez resulta un obstáculo o una pauta válida capaz de incidir de modo negativo en la obtención de su libertad provisional. El juez de grado lo formuló de la siguiente manera y lo transcribo textualmente. Silva Enríquez es de origen extranjero y si bien ello obviamente no es valorado per se como una circunstancia optativa al otorgamiento de la libertad, resulta evidente, a mi entender, que aumentan y mejoran las posibilidades de refugiarse en otro país a una persona que es propia del mismo, en el cual ha vivido y creado lazos sociales familiares. Más allá de que el informe socioambiental del prenombrado, agregado en esta incidencia, foja 185-86, estuvo fuera del conocimiento del juez de instrucción por haberse recibido luego del dictado del auto de mérito, fojas 1, y cargo de recepción de fojas 86 vuelta, sí se mantuvo a la vista y consideración de los magistrados revisores previo al dictado de su resolución. De su contenido se aprecia que Silva Enríquez está radicado definitivamente en esta provincia desde el año 1984, que tiene una esposa que está combinando un profesorado de matemáticas en esta ciudad, que tiene 2 hijos de 24 y 21 años, ambos argentinos y con fuertes lazos en esta ciudad. Los datos aquí obtenidos revelaban, contrariamente a lo conjeturado originalmente por el instructor, indicadores ampliamente favorables en su relación: ausencia de antecedentes penales, la inexistencia de otras causas penales en trámite, que habiten interrumpidamente en la misma residencia desde el año 1991, que tiene trabajo conocido y estable por más de una década y que realiza viajes poco frecuentes a su ciudad de origen. Paso a continuación al análisis de los fundamentos dados por la Cámara para homologar la detención provisoria de Néstor Omar Guerrero. La consulta de sus argumentos permite observar, desde mi punto de vista, que trasuntan por idéntico déficit. A las positivas condiciones personales que surgen de autos y que se expusieron en la audiencia, 52 años de residencia en la misma provincia y en el mismo domicilio, carencia de causas en trámite, ausencia de antecedentes penales, se le suma que se puso al derecho desde un primer momento y mantuvo esa tesitura en todo el trámite de la causa mientras estuvo en libertad. Todo lo expuesto me convence que el auto interlocutorio, solo en cuanto confirma las prisiones preventivas de José Alfonso Silva Enríquez, Néstor Omar Guerrero y Alberto Luis Díez, posee un desajuste objetivo, patente e indudable y por lo tanto no supera el umbral mínimo de motivación. A mayor abundamiento y en virtud de ciertas alegaciones brindadas por las partes acusadoras en la audiencia celebrada por esta sala, concluyo con unas brevísimas reflexiones a modo de respuesta. Se dijo allí que las víctimas gozan de un principio de igual jerarquía, que es la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 25.1 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. En respuesta a ello vale decir que la víctima de un delito no tiene el derecho fundamental a la condena de otra persona, sino que meramente es titular del ius muctoselatum, es decir, el derecho a poner en marcha un proceso
sustanciado de conformidad con las reglas del proceso justo, en el que pueda obtener una respuesta razonable y fundada en derecho. Finalmente, las expresiones del Ministerio Público en torno a que la ratificación de lo decidido por la Cámara de Apelaciones conduciría a mantener la paz social y la confianza en la justicia merece de mi parte también una reflexión. Como bien señala Ferrajoli, en la democracia constitucional hay una esfera de lo no decidible, en qué cosa no es lícito decidir o no decidir, que se ha convenido sustraer a la voluntad de la mayoría. Precisamente una de esas cosas es la tutela de los derechos fundamentales. Primeros entre todos la vida y la libertad personal, que no hay voluntad de mayoría ni interés general, ni bien común o público a lo que puedan ser sacrificados. Precisamente porque los derechos fundamentales y la garantía, según una feliz expresión de Ronald Burkling, son derechos y garantías contra la mayoría, también el Poder Judicial instituido para su tutela debe ser un poder virtualmente contra la mayoría. Será cuestión de entender y de poder explicar a la ciudadanía que en este tipo de decisiones de lo que se trata en definitiva es de aplicar la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos. Mostrar simplemente que, como ya hace tiempo advirtió Alejandro Carrió, cuando un juez debe aplicar una garantía constitucional, lo hace a sabiendas de que existe el riesgo de que su decisión sea impopular, y que a pesar de ello igualmente debe hacerlo con toda convicción, pues cuando un juez libera a un sospechoso por la aplicación de una garantía constitucional, es la Constitución la que lo deja libre.